Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde hace 10 años de manera ininterrumpida, cada miércoles a las 12 del día, a pleno sol o bajo las inclemencias del clima, María Elena alza su voz. Queremos ver a nuestros secuestrados y desaparecidos de regreso a casa. Los queremos vivos, libres y en paz. Esta mujer de mirada benévola, voz dulce y con una ternura que se le sale por los poros, tuvo la valentía de protagonizar un hecho que bien le valió un espacio destacado en los medios de comunicación. Y contó con buena suerte, o por lo menos logró tocar la fibra de este personaje, recluido para entonces en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Pues la iniciativa la tuve por la oportunidad que me dio el periodista de la revista Semana. Porque para nosotras como víctimas creíamos imposible que estas personas nos escucharan. Porque la manera como uno piensa antes de enfrentarse a ellos es acusarlos, pues de una manera que por los sentimientos que uno tiene puede agredirlos. Pero cuando ya la persona da la cara, ya la manera de pensar de uno es diferente. A pesar de que no tuve responsabilidad de sus condenables hechos, sí quiero pedirle perdón en mi nombre y en el de los autores de tan execrable acontecimiento. Igualmente, de acuerdo a la información que he recopilado, he podido asimismo establecer que es posible que haya más restos humanos en la boda de los estados familiares. Por eso, me permite informarles que los ubicación de sitio está en un CD, que han hecho con información detallada y testimonio claro. Espero que su corazón encuentre el consuelo que requerimos en estos dolorosos casos, con sentimientos de solidaridad y respeto. Gracias. Entre agosto de 1996 y febrero de 1997, María Elena padeció la desaparición de 5 miembros de su familia. Crímenes perpetrados por los grupos paramilitares que operaban en el municipio de Frontino, en Antioquia. Por ejemplo, nosotros como familia siempre hemos sido muy unidos y todos pendientes de las necesidades de cada uno de los... porque unos tuvimos más oportunidad de económicamente de tener una solvencia económica. Por ejemplo, en mi caso, yo me fui de mi casa de 22 años, regresé a los 20 años, cuando ya mis 2 hijos podían económicamente sostenerme y podíamos salir adelante sin ser carga para nadie. Pero sin embargo, tuvimos el apoyo como si no nos hubiéramos ido. Mercedes por lo menos fue la hermana, a pesar de que no era la hermana mayor, fue una persona que estuvo muy metida con la familia, preocupada por las necesidades de cada uno de nosotros. Claudia, que se quedó prácticamente con nosotros, con sus tías, con sus abuelos, porque Mercedes, su matrimonio le duró muy poco. Entonces estuvimos muy unidos en todo momento y ella hacía lo mismo que su mamá, pendiente de las necesidades de sus tías, de sus primos, todos se criaron juntos. Muy unidos. Y del compañero de Mercedes, pues un muchacho mucho más joven que ella, pero con ganas de salir adelante y de apoyar a Mercedes en lo que a su capacidad tenía. Y de Franklin, pues una persona muy ambiciosa,
Yo me separé de su papá, tenía él 9 años. Su hermano mayor, Francisco, fue pues prácticamente su papá, su hermano. Y a pesar de que Francisco era el mayor, Franklin era el que llevaba las riendas. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, hablaremos de la Corporación Madres de la Candelaria a través de los ojos de María Elena Toro, una de sus fundadoras, víctima de la violencia ejercida por grupos paramilitares. La de María Elena es una familia numerosa, como fueron la mayoría de familias antioqueñas constituidas a mediados del siglo pasado. Fueron 14 hijos, con unos padres que hicieron del amor la mejor forma de fortalecer sus vínculos. Esta niña y yo nos dedicamos a hacer un entable para que todos participaran de nuestro esfuerzo. Es así como nosotros conseguimos un solar donde este edificio está parado. Ella con su trabajo, su oficio, su obediencia. La casa madre hubo con qué llevar a cabo esta obra. Con el propósito de retomar la vida del campo para sus padres y de garantizar una vida digna para todos, Mercedes, hermana de María Elena, adquirió una ladrillera en Frontino, negocio del que participaba gran parte de los miembros de esta familia. En agosto de 1996, Mercedes y su esposo salieron para Medellín. Nunca llegaron a su lugar de destino. En septiembre, Claudia, la hija mayor de Mercedes, recibió una llamada en su casa en la que se le solicitaba llegar hasta determinado sitio a negociar la entrega de su madre y el esposo de esta. Claudia salió para el lugar indicado y fue interceptada en el camino en el barrio El Poblado de Medellín, y tampoco se volvió a saber de ella. En febrero de 1997, en el camino que conducía de la cabecera municipal de Frontino a la ladrillera de su familia, Franklin, hijo de María Elena, y un amigo suyo, Guillermo, fueron también desaparecidos cuando se desplazaban en una motocicleta. Guillermo, aunque amigo de su hijo, era considerado por María Elena como un hijo más. Por eso, siempre lo incluye dentro de sus familiares desaparecidos. El dolor, la impotencia y la rabia son sentimientos que se encuentran a menudo frente al vacío que dejaron estos miembros en sus familias. Pues las recuerdo, o sea, más que recordarlas, yo pienso que es extrañar dos mujeres que lo eran todo para la familia, que lo eran todo para mí, para mis hermanos, dos mujeres que eran muy alegres, eran amigas, más que madre y hermana, eran amigas, eran las confidentes, eran todo para mí, para nosotros, eran todo. María Elena tocó muchas puertas en busca de sus familiares, las del Estado, las de los mismos paramilitares, y decidió contarle al mundo su tragedia y solidarizarse con otras víctimas que, como ella, también habían padecido la pérdida de un ser querido. En el atrio de la Candelaria ocupaban el espacio Alfamipaz.
familiares de soldados y policías. En el momento que yo llegué, hacía 2 años se había desaparecido mi familia. Cuando entregaron en el acuerdo que hizo Pastrana, que entregaron la mayoría de soldados y policías, quedamos 5 personas de la población civil. Porque ya a don Jairo y a doña Hilda les comunicaron que ya ellos les habían entregado a su hijo, que entonces que seguían ellos en el atrio acompañando a esas viejas locas, porque así nos decían. Entonces ya empezamos a recibir el apoyo con Guillermo Gaviria, que iba entre miércoles allá a la Candelaria, y ya nos fuimos juntando más personas hasta que se formó el grupo de Madres de la Candelaria. Allí están, con las fotografías de sus seres queridos, diciendo: los queremos vivos, libres y en paz. Esposos, hijos, sobrinos, amigos hacen parte de estas pancartas. Las mismas que se mojan, se ensucian y se lavan para que quienes pasan por allí de manera desprevenida vean nítidamente los rostros de la guerra, de la intolerancia, del absurdo, del vacío, de la ausencia, del dolor que apenas sí logra apaciguarse con cada consigna. Madres de la Candelaria pronto cumplirá 10 años. Muchas han encontrado a sus seres queridos y se consideran afortunadas al darles cristiana sepultura. Entre ellas se encuentra María Elena, que ha logrado recuperar los restos de 3 de sus familiares: Mercedes, Juan Carlos, el esposo de esta, y Claudia, su sobrina e hija de Mercedes. No, yo por ejemplo la respuesta que él me dio la tomé como un cumplido o una obligación que él tenía o que había adquirido con el Estado, de darle respuesta a las víctimas y de decir la verdad. Además, el decir que él no tenía que ver, ya eso es una manera como de evadir la responsabilidad. Pero sin embargo fue una salida o alguna esperanza que teníamos otras madres de poder llegar a que los desmovilizados nos dijeran la verdad, como ha ocurrido en este momento con HH, con el Cuco Bailón, que las verdades son muy duras, pero ya nosotras estábamos preparadas para esas respuestas. Con las coordenadas que alias Don Berna le entregó a María Elena, se adelantaron las diligencias de exhumación de los cadáveres de Mercedes, Juan Carlos y Claudia. Mercedes y Juan Carlos fueron enterrados en diciembre de 2007 y Claudia en agosto de 2008. Aún sigue pendiente la exhumación de los restos de Franklin y su amigo Guillermo. No sé si fue que sobre mí recayó la responsabilidad que yo me tomé de averiguar y de reclamar a mi familia, porque los hijos de Mercedes pues han sido muy aparte. Por miedo, porque no eran capaces. Por ejemplo, las sobrinas mías ahora es que están más metidas en el cuento. Como les dije yo a ellos, ya tenemos más compromiso, porque si no fuera por las Madres de la Candelaria, no se sabía de los seres queridos. Y que hemos recibido mucho apoyo de mucha gente, porque a pesar de que las Madres de la Candelaria, línea fundadora, todas somos personas humildes, dependíamos de las personas que hay desaparecidas, hemos sabido formar una familia con mucha fuerza y tenemos muy claro que los ideales o de la ideología de las Madres de la Candelaria es saber la verdad, sea cual fuere.
Los hechos en los que perdieron la vida Mercedes, Juan Carlos, Claudia, Franklin y Guillermo aún no han sido esclarecidos. Las amenazas previas a la desaparición de estas personas estaban relacionadas con la importancia económica de la ladrillera en Frontina. Mercedes tuvo que hipotecar este edificio para conseguir plata para la ladrillera. Entonces, en este momento, ahí se le debía al banco. Entonces, la sobrina mía, por sugerencia del abogado que en esa época tenía mi hermana, le dijo que lo mejor era que vendieran esas tierras, que había gente interesada en ella, para ir amortiguando la deuda. Y eso se hizo, se vendió la ladrillera para amortiguar la deuda en el banco. Por la misma plata que ella la compró, los mismos 50 millones que ella compró. Total, de que el estudio que ella le hizo a esas tierras y todo eso, pues se perdió. Y en este momento está abandonada. No hay nadie. Pero en todo caso, al dolor de María Elena se suma el que en estas muertes los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han estado ausentes. No, pues el Estado para las víctimas ha sido indiferente con lo de la Ley de Justicia y Paz. Entonces en esa ley no nos vemos identificadas las víctimas. Ahora con lo de la reparación administrativa, pues peor es la indiferencia y la victimización que hace el Estado con las víctimas. Que no está cubriendo a todas las víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, las víctimas que son desaparecidas por el Estado no van a estar incluidas en la reparación. Entonces, hay víctimas de primera, hay de segunda y hay de tercera. Entonces, de todos modos, el Estado ha sido indiferente. No hay verdad porque no se ha individualizado a los responsables de estas muertes. Por obvias razones, no hay justicia, pues al no haber responsables, estos no han recibido el peso de la ley. Y frente a la reparación, el gobierno solo propone la vía administrativa, reparación que se considera limitada y que no logra de manera integral aliviar estos hechos, tanto individuales como colectivos. María Elena es aguerrida y desde su bondad, entereza, nobleza y sencillez ha logrado eco en diferentes medios de comunicación. Una vez más estamos con otra familia víctima de la violencia en nuestro país. Esta noche nos acompaña María Elena Toro y sus sobrinas. Entonces, ¿hasta cuándo se seguirá sintiendo su voz? Basta ya de secuestros y desapariciones. Ven, haz algo, di algo para que no te toque a ti. Dios les pague a las personas que se han dignado mirarnos y prestarnos atención del reclamo que estamos haciendo de nuestros seres desaparecidos. La Corporación Madres de la Candelaria, cuyo trabajo ha tenido trascendencia internacional, merece un lugar destacado dentro de las organizaciones de víctimas en Colombia, pues son la voz de quienes por miedo o por desesperanza no se atreven a gritar: Los queremos vivos, libres y en paz.